Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este programa en el blanco y negro y buenas noches a todos los gran canarios y a los que nos ven por la online, televisión, www.canal13digital.com en todo el mundo pues y en toda Canarias, pues también darle la bienvenida a este programa. Hoy tenemos como debate principal, hay recuperación económica en España. Y por cierto, vamos a debatir esta opinión de la economía en España con dos estupendas mujeres de Canarias, políticas ellas y muy simpáticas. Además, hoy le vamos a invitar a Vitalia Ponce, diputada parlamentaria del Partido Popular. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. También tenemos a Isabel Guerra, consejera del Cabildo de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida una vez más. Muy buenas noches. Y bien, gracias hoy por no la se invitación. podrán quejar porque están las dos aquí solas. O sea, nos han fallado dos hombres que teníamos previsto que vinieran y lo debo de decir por cuestiones de no sé qué, pues no han podido estar presentes a esta hora de este programa. A ustedes... hay una cosa muy importante a todos nuestros televidentes, que nosotros en este debate, que no es un debate, es una entrevista a entre dos o a dos, y yo haré una serie de preguntas que ya van a responder según su opinión de los dos principales partidos de España y de Canarias también, ¿eh? Entonces vamos a recuperar el tema. Estamos mejor en 2013, que se hablaba de un rescate, ahora, o estamos en el 2014 en verdadera situación de recuperación económica, tal como dice el gobierno del país y también lo dice Coalición Canaria. Y eso es lo que nos extraña a nosotros. En su opinión, ¿en qué estamos? ¿Quién quiere intervenir primero? ¿Usted o el Partido Popular, que es el tema de... Pues empiezo yo. Más me parece muy bien que sea el Partido Popular ¿Tiene esa postura? De acuerdo, perfecto. Sí. Empiezo yo. Ya que me pregunta si estamos mejor en 2014 que en 2013, yo creo que sí, que empezamos a estar mejor. No estamos evidentemente al nivel que quisiéramos, pero sí que están mejorando las cosas. Y si te parece, en esta primera pregunta me voy a ceñir en dos aspectos fundamentales, que es el tema del paro y también el tema de los afiliados a la Seguridad Social. Como he dicho, yo creo que tanto la bajada del paro como el aumento de la afiliación a la Seguridad Social son síntomas de clara mejoría de la situación económica y social que se está dando en España. Y voy a dar los datos, si te parece, los últimos datos publicados, que son los del mes de abril, y compararlos con 2014 con 2013. En abril de este año, el paro ha disminuido en 111.565 personas con respecto a abril del año pasado. Y si tenemos en cuenta cuántas personas se han afiliado más a la Seguridad Social, son en total 133.765. Acumulamos en España, si hablamos en términos de estacionalizado, es decir, no vamos a hablar por estaciones, sino vamos a hablar por meses, llevamos 8 meses consecutivos de crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social y 9 meses de bajada del paro registrado. También si tenemos en cuenta el número de emprendedores, eso también es síntoma de cómo está yendo la situación en España. El número de emprendedores va a un aumento. Y te voy a dar el dato que se publica del número de afiliados al régimen especial de trabajadores autónomos en España. Ahora ha subido en 63.600. Y estamos hablando de un cambio coyuntural y no estructural. Y si te parece, para no extenderme, ya continúo en la siguiente pregunta. Le Sí. paso a mi compañera. Bien. Bueno, pues la percepción que tienen los ciudadanos no es esa. El 88% según la encuesta del CID dice que no estamos mejor, sino peor. De hecho, se están acabando las prestaciones por desempleo porque hay un paro galopante de alta duración, más de un año, y encima se acaban las prestaciones, con lo que ya han agotado todo el tipo de prestaciones y ya no tienen salida. Y no se está generando nuevos empleos, sino, te pongo un ejemplo, en Canadá el turismo, que se ha incrementado muchísimo, no ha sido capaz
de recoger los frutos de ese incremento turístico en materia de empleo, ¿no? Al contrario, en Canarias todavía se sigue destruyendo empleo y en el conjunto de España también. Y hemos cambiado empleo precario por empleo indefinido. Y eso tampoco nos vale, porque no es lo mismo tener un empleo con un sueldo estable que te da para una proyección de futuro en tu vida, crear una familia en el caso de los jóvenes, o tener un hijo en el caso de ya las familias consolidadas. No solo no puedes proyectar un futuro con el sueldo que ganas, sino que además ha aumentado el número de personas que están trabajando y están bajo el umbral de la pobreza. O que tienen algún tipo de prestaciones, porque todo el mundo sabe, y algunos no lo saben, y se echan manos a la cabeza cuando van a las oficinas del paro, es que han tenido un contrato con jornada total y en los últimos 6 meses han tenido un contrato de jornada parcial y se les reduce la cuantía en la mitad. Es decir, si eran los 400 famosos y pico euros, 425, se le traducen en la mitad. Y a día de hoy, ¿quién vive con eso? Es la pregunta. Se ha incrementado, el índice de precios al consumo ha subido en materia de luz. Luz es lo que ha incrementado y ahora estacionalmente el tema del turismo, porque toda la hostelería y el ocio que tiene que ver con el turismo ha incrementado el IPC. Pero sobre todo, lo que nos cuesta más a todos son gastos que son incluso injustos, porque no es lo mismo un impuesto indirecto que un impuesto directo y proporcional a la renta que pagas. Y en ese sentido yo creo, y los datos están ahí, y la percepción que tienen los ciudadanos está ahí, de que por mucho que nos vendan el tema macroeconómico, de que todo va bien, va mejor, la realidad pura y dura es que no va tan bien, de que la gente lo está pasando especialmente mal, que no tiene una visión de futuro o unas perspectivas de futuro a corto plazo, y que los autónomos están pagando un exceso de impuestos que apenas les da para mantener la empresa. Muchas están cerrando porque no tienen cómo pagarlo sencillamente. Yo debo decir una cosa, en el 2012 entró el 2012, ¿no? Entonces, 2012 entró el Partido Popular. 2011. ¿No? 2011. Entró el Partido Popular. Entonces, yo sinceramente la opinión que tiene en la calle no es contraria, pero la opinión que hay en la calle y en los más vivos de la economía española, cuando Zapatero tenía 3.500.000 parados, llegó a su límite máximo, y siempre había una bolsa de 2 millones en España, cuando menos ha habido, pero 3.500.000 parados. Se destruyó en los primeros 2 años no por el propio gobierno, sino por la restricción de la propia economía, que ahogó, y los ERE y toda la ley de reforma laboral y todo este tema que ha hecho este gobierno, tienen hoy definitivamente 5.900.000 parados en España, o sea, hay más parados que en la época de Zapatero, y también hay 4 millones de personas que no cobran ningún tipo de prestación. Por lo tanto, ¿van bien en economía? Yo pienso que no, porque dentro de esos 4 millones que no cobran prestación ninguna, hay 2 millones de personas que tienen todos sus miembros en paro. Por lo tanto, ¿ustedes cómo pueden ver que hay recuperación económica si no hay crecimiento de ningún tipo? De ningún tipo, tanto laboral como económico. Los bancos están cerrados a dar crédito, ellos están viviendo de las prestaciones de la compra de bonos del Estado, supuestamente, porque ellos compran a 0,50% y compran los bonos y no necesita el crédito privado de las empresas, porque doña Victoria, si no se da crédito a las empresas, los emprendedores son bastantes. Yo no digo que no sean bastantes, pero son insuficientes. Hay que llegar, hay que dar un giro de política económica a este país, y para eso están ahora las próximas votaciones que se van a suceder una tras otra. Por lo tanto, quedarnos con que 6 millones de personas que están en el paro
Quedarnos que 4 millones de personas que no cobran ningún tipo de prestación. De esas 6 millones, solamente 1.500.000 personas cobran algún tipo de prestación, y el paro de la gente es mayor, cada día menos gente parada, que un contrato fijo, hay muchísima más, en un 80, un 90% del contrato. O sea, este país no va bien, económicamente no va bien. Por lo tanto, yo les ruego que me digan qué recetas tienen ustedes, tanto un partido como otro, para sacarnos de la crisis, porque tampoco creo que los partidos pequeños puedan sacarnos de la crisis, porque tampoco tienen fundamento en la cuestión, la macroeconomía, la microeconomía, no tienen nada de eso. Y ellos están diciendo que ellos tienen la salvación de este país. Y yo no pienso que lo tenga la salvación ellos de este país. Y lo siento porque no están presentes, porque deberían de estar los pequeños partidos también, pero es que no le veo hacer de este país en 2 años, según un economista, hasta el año 2019, anoche mismo lo decía, hasta el año 2019-2020 no habrá crecimiento en este país, seguiremos así, estancados. Y díganme ustedes si algún país puede vivir estancado de esta manera, con el crecimiento que hay en Alemania de 0,2, no el 2%, 0,2%. Y que ha salvado a Francia e Italia de un crecimiento cero. Si Europa no tira para adelante con otro tipo de políticas más sociales, y menos pensando en los bancos, entidades financieras y cosas de esas, Europa que conocemos no va a salir, y menos España, no va a salir de esa crisis. Yo no puedo estar más en desacuerdo de lo que usted ha dicho. Yo en ningún caso he dicho que estamos en una situación ideal. Es evidentemente que no estamos todavía en el punto que nos gustaría a todos, pero sí es cierto que hay un cambio de tendencia y las cosas empiezan a ir bien. Tenemos que recordar que hace 2 años, cuando el Partido Popular llega al gobierno de España, ¿en qué situación nos encontramos España? Estábamos hablando de un país que estaba en la quiebra, que estaba al borde del rescate y que no había capacidad de financiación. Y lo primero que se planteó el gobierno de España fue justamente evitar ese rescate, porque no podemos olvidar que ese rescate hubiera puesto en peligro muchas prestaciones sociales. También ha dicho usted algo con lo cual no estoy de acuerdo. Usted decía que el tema de las contrataciones indefinidas. Yo le voy a hablar de datos ciertos. Hay mayor número de contratación indefinida. Es más, yo me arriesgo a decir que hay un fuerte incremento en lo que se refiere a la contratación indefinida. En el último mes, abril de 2014, se registraron 122.621 contratos de carácter indefinido. Pero ese dato no está actualmente. Ese dato es cierto. El último dato que han dado, realmente yo le aseguro que esos datos... El 98% era contratos precarios. Yo no sé de dónde ha leído ese dato, pero estos son datos, de la EPA. Pues estos datos los he sacado yo del Ministerio, porque evidentemente, por una cuestión del respeto, no solo a los votantes, sino a los televidentes que nos escuchan, yo he tratado de preparar este debate pues buscando datos de empleo, datos de economía, que si quieren, porque yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Y como le digo, ha aumentado lo que supone un incremento del 25% la contratación indefinida. Es decir, como le digo, yo hablo de datos esperanzadores, no estamos en la situación ideal, pero si vemos el punto de partida, yo creo que vamos en tendencia. Y como le decía, lo más importante, que no se trate de un cambio coyuntural debido a una cuestión puntual, no. Debemos de tratar que se tenga un dato estructural. Usted hablaba también de los datos del paro. Fíjese si estamos mejorando, que desde el año 99 no se registraba una tendencia descendente del paro registrado de forma tan prolongada, desde el año 99, o sea que en la situación que vivíamos en España no tenía nada que ver con la situación actual. No sé si prefieres que ahora te comente otros indicadores o bien le damos el paso a la compañera. Yo lo que veo que usted está muy optimista, tiene un radiante optimismo de lo que está el crecimiento económico en España, sí. Pero es insuficiente crecer en España, datos de hoy, sí. Precisamente de hoy, 0,4%, 0,04%, mientras que Alemania 0,02%, España ha crecido 0,2% más,
pero eso es insuficiente para crear empleo. Es lo que decían los grandes pensadores en economía, que los hay en un libro que se presentó el otro día también, que hay que dar un giro porque hasta el año 2020 no se ve un claro rendimiento de este país con esta... y además, teniendo en cuenta que lo han dejado ustedes, no ustedes, Europa, ha parado el tema de migración, no habla del tema de la migración para que no afecte el problema que tenemos de inmigración que vienen de África a España y a otros temas, sino que ha dejado, parece que no ha existido el sistema del ajuste tan tenaz que ha hecho Merkel y los países como Finlandia, Holanda, que es donde más ha crecido, y claro, todo el mundo ha tenido que aplicar esa reforma, inclusive la reforma constitucional que firmó el Partido Socialista y el Partido Popular, el crecimiento de este país que lo tiene congelado. Todo eso lleva consigo que me creo lo que dice ahora mismo no me recuerdo, el escritor, el economista bastante importante de España, que dice que hasta el 2020 no hay crecimiento en este país, ni va a haber rebaja del paro. Inclusive Europa se está haciendo la daguiri en este sentido. A ver, todos sabemos las cifras macroeconómicas que podrían tener alguna mejora, y lo dicen también algunos economistas, yo no voy a negar algunos índices macroeconómicos. Isabel. Déjenme, si no le importa, me desarrollo y ya usted si después me dice. A pesar de eso, la pequeña economía no está... A mí, ¿de qué me sirve que suba la bolsa? ¿De qué me sirve que la bolsa vaya bien? Porque los desempleados van mal, porque se les está acabando las prestaciones. Entonces, ¿de qué nos sirven los datos macroeconómicos si no arrastran por la economía de consumo? Es decir, si está paralizado el consumo en nuestro país, porque no hay dinero que fluya. Es decir, los bancos no prestan, los ciudadanos no tienen dinero malamente para pagar los impuestos, los excesos de luz, de agua, que se nos ha subido a todo el mundo, pero a todo el mundo. Nuestro poder adquisitivo ha sido bajado hasta mínimos históricos. Porque, ¿qué es el cálculo para que nos vaya bien? ¿Cuál es el cálculo? ¿La macroeconomía? ¿Ese es el cálculo para que nos vaya bien? Ese no puede ser el cálculo. Tendremos que mirar a las personas. Porque el Banco Central Europeo dice, bueno, vamos mejor, pero ¿y por qué nos vas a recortar otra vez? Porque está denunciado que pasadas las elecciones europeas hay más recortes. Entonces, si vamos mejor, no lo entiendo. En este país vamos peor, los ciudadanos vamos peor, pagamos sanidad, o antes no la pagábamos. ¿Eso es ir mejor? No, eso es ir peor, porque nuestro poder adquisitivo, las personas mayores, han mermado. Claro que ha mermado, si es que no hace falta ni bajarle la pensión, con subirle y pagar los medicamentos, ya su poder adquisitivo ha bajado. Por lo tanto, no vamos mejor. Y la percepción que tiene el ciudadano no es de ir mejor, por mucho que se empeñen en decir que vamos mejor. Porque por mucho que lo digas 1000 veces, no vas a cambiar los acontecimientos y la realidad bien dura, porque las listas de desempleo están como están. Hombre, me hablas de cuando se fue el gobierno de Zapatero, que dejó este país en la ruina. Hombre, la deuda pública era de un 65%. La deuda pública actual es de casi un 100%. No se mide. 101%. 101 llegaremos en el 2015, 101,7. Llegaremos en el 2015, pero los datos oficiales, que esto no lo publica nadie, no me lo invento yo. Datos oficiales. A día de hoy, la deuda pública es de 990.000 millones de euros. La deuda pública, y eso equivale al 96. Zapatero la dejó con 68 y era el malo malísimo. Es decir, y además, hemos estrangulado tanto la política de bienestar social para intentar reducir la deuda pública que hemos hecho lo contrario. Es decir, los ciudadanos no gastan, por lo tanto hay menos ingresos. Al haber menos ingresos en las casas públicas, se traduce en que la deuda sube. Es decir, es un motor que no termina de arrancar, la polea no termina de arrancar, y bueno, las previsiones que hay es que vamos a llegar a un 101% de deuda pública para el año que viene, el 2015. Esos son datos de la OCDE, con lo que no incumplimos ni el objetivo de Maastricht, que era el 60% de la deuda pública. Eso no lo cumplimos. A condición de eso, ¿qué hemos hecho? Planear una ley, que la ley que a todos los municipios se la van a aplicar, la famosa ley de bases anterior, donde le pide a los municipios
que tienen que recortar en todos los gastos. Y los servicios sociales se quedan, es la mínima expresión de los servicios sociales, que son los más que afectan a los ciudadanos. Estamos hablando de ayudas a domicilio, estamos hablando de ayudas de emergencia, estamos hablando de prestaciones que son básicas, de trabajadores sociales que hacen informes, estamos hablando de prestaciones básicas que a partir de ahora se van a recortar con la ley. Precisamente los ayuntamientos que han cumplido con el déficit público. Porque casi todos los ayuntamientos están por debajo del déficit público que se les pedía. Las comunidades autónomas las han estrangulado tanto han llegado al déficit público, sí, pero ¿quién no ha incumplido? ¿Qué le parece, la administración general? ¿Qué le parece a usted el mensaje que está dando ahora mismo el señor Juncker, candidato del Partido Popular, diciendo que España tiene que recortar en los próximos años 30.000 millones de euros? No sé de dónde lo vamos a sacar porque ya está todo recortado. A ver, los recortes... Pero claro, él dice que eso después de las elecciones vamos a hacer recortes. O sea, no nos vuelvan a engañar. Yo creo, no nos vuelvan por favor a engañar de que después de las elecciones europeas, no, de las locales y las generales, den ustedes un recorte a este país de 30.000 millones de Juncker, porque ya sabemos a quién no votar. Porque él ya pide 30.000 millones y cuando ustedes lleguen a las generales y a las municipales, evidentemente este señor estará sentado como presidente de la comisión de la... Ojalá que no. Pero él dice en campaña ahora mismo que España tiene que reducir 30.000 millones más. ¿De dónde lo saca España con toda la miseria que estamos contando? Vamos a ver, yo hay algo que tampoco comparto con usted y es el tema de los recortes. No, los recortes, perdón, por el planteamiento que usted ha hecho, por el planteamiento que ha hecho. Lo que yo exacto, no, claro, lo que dice la gente. Exacto, usted ha hecho un planteamiento general y yo le contesto. Los recortes, evidentemente ha sido un tema muy duro, pero un tema necesario. Usted ha dicho que aplicaban solo los partidos de corte conservador, como el Partido Popular, y eso no es cierto. En Europa los han tenido que aplicar todos. Y el caso más reciente lo tenemos en Francia. Francia, tras 2 años de un gobierno socialista que se negaba a seguir las recomendaciones de Europa, se han visto hacer un cambio drástico, pero brutal del gobierno, y los recortes que van a hacer en Francia, que es un partido socialista, poco tienen que ver con los españoles, o sea, nos dejan a nosotros, pequeños recortes en comparación. Francia lo que ha pedido es lo que está pidiendo también el candidato del Partido Socialista Europeo, el candidato ahora a las elecciones, Schulz, lo que ha pedido, contrario a lo de este, que demos mayor plazo, que ya lo viene diciendo el Partido Socialista hace mucho tiempo, y también lo dice el Partido de Izquierda Unida, porque de Izquierda Unida también dice que hay que pagar la deuda, pero que nos den más largo plazo, no que recaiga toda la deuda sobre los ciudadanos de a pie. O sea, que yo no digo que no haya que pagar la deuda, no lo digo. Yo tiene un distinto, hay que diferenciar qué políticas son, qué política flexiona más en la deuda que tenemos que pagar, la familia. Si una familia no se puede quitar el pan, el plátano, la comida, el café, el azúcar, la ropa, el calzado, no lo puede quitar porque si no van con miserables por la calle. Hay que rebajar la deuda, no hacerla tan rápido, pero sí el banco ha habido rapidez en los bancos en darle casi 100.000 millones de euros. Aparte de lo que ellos han pedido al Banco Central Europeo, que son cerca de 800.000 millones de euros. Una cantidad asombrosa. Y no dan un solo crédito al ciudadano. No dan un solo crédito. Eso es lo que me alarma y eso es lo que sabe la gente. No es por mí, sino por lo que yo leo en los medios de comunicación y lo que dice la cifra macroeconómica de todos los partidos. Yo sé que usted va a estar prácticamente de acuerdo conmigo que a ver si el Partido Popular de una vez pues piense un poco en los ciudadanos de a pie y el Partido Socialista también, porque ni quieren a uno ni quieren al otro, porque dice que tanto los partidos pequeños, dice tanto uno como el otro son iguales, y yo creo que no. La diferencia es que uno quiere más dureza en la clase pobre y en la clase media y da más flexibilidad a los bancos, a las financieras y a la clase pudiente.
Porque hay otra cosa también importante, porque dentro de esta entrevista que tenemos entre los dos grandes partidos, yo me pongo a pensar a veces, digo, bueno, ¿qué hace el Partido Socialista con el tema de las sociedades limitadas o sociedades anónimas que hay por ahí? Un montón de sociedades. Esas sociedades, por A o por B, cotizan a un 6%. Un trabajador normal cotizan de su nómina, de lo que cobra en su nómina, un 19%. Y lo cotizan todos. Desde el que cobra 1.800 euros al mes al que cobra 81.000 euros al mes. Igual que la medicina. El pensionista que cobra 600 o el trabajador que llega a 600 euros cobra y paga la medicina cuando necesita el médico el 50%. Y un señor que cobra 80.000 euros al mes o al año paga el mismo 50% que el trabajador de a pie. No hay equidad. Los partidos se tienen que dar cuenta de que hay algo que en economía no funciona en España. Y yo estuve viendo un perfecto debate de economía en española y hoy vengo más o menos ilusionado porque a ver si el Partido Popular o el Partido Socialista o el Partido de Izquierda Unida coja el remo por su mano y dice, oye, no podemos pagar la deuda toda grande, toda junta, vamos a pagarla poco a poco y si no, que pague más el que más tiene. Hay un problema en Europa, vamos a ver. Yo no había terminado, me ha Sí. cortado usted, pero no, Sí, te di no, la palabra y después no. ya continúo yo, no pasa nada. No, sí, Sencillamente para no, avalar perdón. el tema de el aplazamiento de la deuda. Vamos a ver. La Troika en estos momentos, gobernada por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central. Isabel, ¿eso se presenta en las elecciones? ¿Perdón? Esa gente se presenta en las No, elecciones. exactamente. Entonces, Déjeme- ¿cómo va a mandar? déjeme desarrollar mi- No, no, Sí, porque ¿no? ya me estoy hablando de la troika y yo me pongo nervioso. Sí, era lo que le venía a decir. Vamos a ver. La Troika, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional están imponiendo ciertos recortes que tienen más que ver con un interés económico que con un interés social, porque la Europa social se ha abandonado por ese interés económico. Y han ido a por los del sur y se ha bajado de manera alarmante la mano de obra. Es decir, ha sido lo primero que se ha hecho. De hecho, la Troika mismo viene y nos exige, incluso nos exige que vivimos por encima de nuestras posibilidades y el gobierno español se lo come con papas y si no hay amenazas. Cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero firmó con el Partido Popular cambiar la Constitución en un acuerdo, fue por interés de este país, sabiendo lo que iba a pasar con la izquierda de este país, que no lo iba a reconocer. Pero creo que la responsabilidad en ese momento del presidente, de un presidente que le dice que vamos a intervenir a tu país y te vas a ir a la porra como se fue Grecia, fue sellar un acuerdo y cambiar la Constitución. Eso lo estamos pagando todo y hemos pedido 500.000 disculpas por lo que se hizo. Pero hay que contemplar el Jueves Negro que pasó en España y que lo contarán los libros de historia en su momento, de que hubo una verdadera amenaza a este país con que se iba al garete. Bien, a partir de ahí, las políticas sociales que marca el gobierno de Europa no tienen nada que ver con los planteamientos que había dentro del Parlamento Europeo de los objetivos para el 2020, que eran unos objetivos claros de cohesión social, de igualdad de oportunidades, de eliminación de la pobreza. Todo eso se ha postergado. Pero no solo para España, para toda Europa, especialmente para los países del sur, que eran los que empezaron a pagar su deuda. Por otro lado, una deuda provocada por los bancos, que el propio gobierno español le pedimos más de una vez que dijera a Europa que si la deuda era de los bancos, la deuda se firmara con los bancos, no con el gobierno de España. ¿Por qué? Porque estamos pagando una deuda que es de los bancos, los ciudadanos normales Por y eso ha corrientes. crecido al 90 y pico. Y ese es el problema. Por eso tenemos explicado. unas terroríficas cifras de déficit público y además nos piden eso, que seamos más recortes para pagar una deuda que es de los bancos y que los bancos tenían que haber firmado directamente, lo que la canciller Angela Merkel se negó a firmar una deuda directamente con los bancos y que fueran los bancos los que pagaran los intereses. En lugar de eso, tenemos nosotros esos déficits y en lugar de eso, estamos pagando con los recortes de este país. Eso es así
Y salga el sol por donde salga. ¿Y por qué eso ha pasado así? Porque la Troika y ciertos organismos de Europa no están politizados. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hay que politizar en mayúsculas la vida europea. Porque hasta que no sean los representantes de los ciudadanos los que elijan cómo va a ir la política de los países de Europa, serán los poderes económicos los que elijan lo que nos va a pasar a nosotros. Y por eso ahora hay unas elecciones propias, inmediatas, la gente está hastiada, parece ser que no quieren ir a votar. Las pérdidas las repartimos entre todos, las clases medias, las clases bajas y todo, y las ganancias, porque ya Bankia está generando ganancias. Va a repercutir, eso que les hemos prestado, los 46.000 millones de euros, va a repercutir en esas ganancias al resto de la población. No se está viendo, al contrario, los desahucios se siguen aplicando. 100 desahucios por día. ¿Eso es ir bien en la economía? No lo sé. Yo creo que no. Unos minutos a Victoria, que antes le cortaste, Victoria, para ver un vídeo sobre el tema de la economía y luego terminamos el programa. Bien, Victoria, por favor. No, yo sé que es duro cuando la economía es duro cuando hay gente, es duro cuando la gente lo está pasando mal, claro, y evidentemente hay mucha gente pasándolo mal, pero yo continúo en mi discurso. Claro, nosotros sí que tenemos motivos para la esperanza, y ya que hablamos de Europa, sí que me gustaría relacionar datos de lo que está ocurriendo en España con la situación en Europa. Aunque a mí me están negando constantemente los datos, ya he dicho 9 meses consecutivos de bajada del paro, y 1 de cada 2 de los empleos que se crean en Europa se crean en España. En España se están creando a 7.000 puestos nuevos de trabajos por día, y somos el líder actualmente en Europa de reducción del paro. La última comunicada que hace la Comisión Europea mejora las condiciones de España. Es más, dice por tercera vez consecutiva que se están mejorando las previsiones de crecimiento. Incluso las expectativas que tenían el gobierno, vemos por parte de Europa que son mucho más alentadoras. Yo simplemente quería, y finalizo con este dato porque sé que quieres ver el vídeo, el crecimiento que estamos viendo ahora en el Producto Interior Bruto en España. En 2014... la Comisión Europea prevé un aumento del 1,1% y para 2015 del 2,1%, lo que va a suponer incluso un crecimiento superior al que se da en Alemania. Bien, vamos a pasar al vídeo, por favor, y después damos un tema para que podamos concluir el debate. Adelante, vídeo. La recuperación económica en España será muy lenta. Así lo ha confirmado este martes la Comisión Europea al rebajar sus previsiones de crecimiento para el año que viene. Apenas un 0,5% del PIB, 4 décimas menos de lo previsto en primavera y por debajo de lo que espera el Gobierno. Para el año que viene la economía crecerá un 0,5%, la previsión anterior era del 0,9%, pero era porque no tenía en cuenta los recortes o los ajustes que el Gobierno tenía que ejecutar para el año 2014. En efecto, Bruselas recuerda a los países del sur de Europa que aún tienen que seguir haciendo recortes. Y en el caso particular de España, además, tiene que frenar su intolerable nivel de paro, el cual seguirá por encima del 25% durante mucho tiempo. Las economías de España e Italia se contraerán este año en términos anuales, pero para España se espera que vuelva el crecimiento en el tercer trimestre y para Italia se espera que lo haga en el cuarto trimestre de este año. En ambos países aún son necesarios grandes ajustes, lo cual podemos ver en España en el intolerable índice de desempleo. Pero a más recortes, menos crecimiento y, por tanto, menor creación de empleo. El crecimiento económico va a ser muy modesto durante los próximos años, que con unas cifras, desde luego, que siguen siendo bajas, es muy difícil que se pueda crear empleo en España y que uno de los únicos auténticos motores de crecimiento son las exportaciones. Y, además, creo que la Comisión Europea, si bien relaja lo que es el ritmo de los ajustes, sí que sigue apostando por las reformas estructurales a la hora de, por ejemplo, crear empleo. Como la demanda interna es muy baja, España y en general Europa tendrán que fiar gran parte de su crecimiento a lo bien que vayan los países emergentes, aunque estos, según Bruselas, han ralentizado su crecimiento. Depende mucho el crecimiento de la parte exportadora. Una vez que los países emergentes frenan y consumen menos, pues obviamente tienen menos demanda de productos europeos, lo cual
limita o lastra un poco la recuperación. A la tímida y titubeante recuperación económica en España le acompañan varios peligros, como el crédito que no llega, la deuda pública que crece a toda velocidad y el paro, que se espera que siga por encima del 25% durante bastante tiempo. Alonso Asensi, Hispan TV, Bruselas. Bien, queridos contertulianos y queridos televidentes, tanto por la FM 94.8 como por la televisión y la televisión online, y ya hemos visto este vídeo, que casi le prometo que ese vídeo yo no lo había visto hasta el momento, pero sin saberlo he estado dando en la clave con nuestros dos invitados, y lo siento por ellas, pero he estado dando en la clave de qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo quisiera que tanto una como otra le dijera a los ciudadanos por qué hay que ir a votar este año a Europa, que tan mal se ha portado con España, con Italia, con Grecia, con Portugal. ¿Por qué los españoles tenemos que levantarnos a las 8 a abrir los colegios electorales y todos los españoles tenemos que ir allí a votar? ¿Por qué? Porque si estas elecciones son europeas y no nos va a afectar nada, nos quedamos en casa. Y si nos afecta, pues díganos por qué tenemos que ir a votar. Esa es la pregunta de este presentador humilde que quiere dar esperanza a los españoles en esta época que nos toca vivir. Desde luego yo nunca la he vivido tan negra, tan gris, tan oscura como en esta época, y parece mentira que en democracia, porque en la época de Franco evidentemente comíamos, íbamos en Santa Leona, Espargata, y caminábamos, nos íbamos a ir a Minilla, los Betancores, consistía, recuerdan ustedes, los más mayores, íbamos a comer tomates porque no teníamos ni que llevarnos, y los tomates que tiraban, que por aquellas laderas íbamos a comer tomates, posible. Esa época la recuerdo yo perfectamente, la tengo grabada en mi mente con mis 65 años. Y por lo tanto yo no quisiera para este país volver a esa época de penuria económica, teniendo máximo, como ustedes saben, una democracia como tenemos en este país. Y por lo tanto le invito a nuestras contertulias de ahora, a tanto a Isabel Guerra como a Victoria Ponce, que nos diga el por qué tenemos que ir a votar a esta gente de Europa. Pues hay que votar en las próximas elecciones europeas, porque si hay una región en España que se beneficia justamente de Europa es Canarias. Canarias tenemos un tratamiento especial en el Tratado de la Unión y recibimos muchísimas ayudas. Usted nombraba los tomates, ha contado una anécdota de su infancia que evidentemente no compartimos generaciones. Yo no viví. El tomate se beneficia al plato, las ayudas del POSEI, las ayudas de la garantía juvenil, que eso va a ser una ayuda importantísima para la lucha contra el paro en España, especialmente en Canarias. Por eso digo, hay que animarnos a votar. Por ejemplo, en el programa del Partido Popular, para las elecciones europeas hay un apartado específico para Canarias, donde tratamos, como bien le digo, pues nuestras materias primas, todas esas ayudas al transporte. Por eso es fundamental participar en estas elecciones europeas. Sí, yo creo que 500 millones de personas están llamados a votar entre el día 19 y el 25 de este mes de mayo. 500 millones de personas son capaces de cambiar muchísimas cosas si se aplican todas y todas van a votar. Y yo creo que los españoles nos estamos jugando muchísimo también en estas elecciones europeas. Se van a nombrar 751 eurodiputados y eurodiputadas, y de ellos por primera vez se va a, entre los que salgan, se van a elegir un presidente político para la Unión Europea, que es lo que creo que hace falta, que entre la política en verde, los asuntos económicos en la vida real de Europa, como no tenía que haber salido. Creo que es importante ir a votar, porque esos 500 millones de personas podemos cambiar la derecha que hay en estos momentos en Europa gobernando, y que hace que estos recortes nos estén dando a todos nuestro nivel de vida muy por debajo de lo que hace años habíamos pensado. Generalmente mi padre pensaba que yo iba a tener una vida mejor, y por eso levantó los cimientos de este país intentando
pues que sus hijos tuviesen una vida mejor. Les dio estudios y creyó que así fue. Y es verdad, tuvimos una vida mejor. Sin embargo, ahora no podemos garantizar, los padres, los que somos hoy padres y madres, no podemos garantizar el futuro de nuestros hijos. Porque sí, es verdad que ha bajado el paro, pero ¿a costa de qué? De que nuestros jóvenes, más de 600.000 jóvenes, se hayan ido de este país, porque aquí no tenían oportunidades para desarrollar un proyecto de futuro. Si se nos va, llorábamos hace tiempo que África se le fuese todo su mano de obra de África, porque era una mano de obra importante para cambiar la situación de África. Ahora lloramos desde una posición de que nuestros hijos, los mejores preparados, se van de este país a ofrecerle a otros países lo que hemos invertido nosotros en la educación, por ejemplo. Hay muchísimos ingenieros que están yendo, muchísima gente súper preparada que no encuentra en este país futuro ni posibilidades. Y lo peor, que el retorno igual nunca se vuelva a dar. Y en eso tenemos que quedar. Y yo creo que es importantísimo que en Europa se cambie el sentido que hay en estos momentos de una derecha que cree más en los recortes, que cree más que salimos de la crisis recortando un estado de bienestar más que construyendo un estado de bienestar. Bien, yo por último, porque ya me están diciendo que terminamos, yo quería decirle a los dos invitados de hoy, a Victoria y a Isabel, ¿por qué votamos a Juncker o por qué votamos a Juncker? O porque tenían los españoles que votar a Izquierda Unida y otros partidos, porque claro, hay 39 partidos en esas listas. Dígame si en breve me pueden explicar cuál es la intención del voto de Juncker, que dice que hay que rebajar 30.000 millones, o la intención del voto del Schunk, que dice otra cosa. Del Schuk, es alemán, ¿no? Es el socialista. O sea, uno de los dos nos va a gobernar, eso está claro. Bueno, vamos a ver. Vale, yo empiezo y me gustaría también mencionar, a ver si podemos tener... por supuesto, y me voy a mencionar también al eurodiputado canario, que iba en las listas del Partido Popular, que está representando los intereses de Canarias en Europa, que Gabriel Mato, vuelve a ir en las listas Gabriel Mato. Es también un motivo más para que la gente se ilusione en ir a votar. Gabriel ha estado defendiendo los intereses de Canarias. Animo, si no, a que nos estés escuchando, que se metan en la página web del Parlamento Europeo, vean las iniciativas de Canarias que ha presentado Gabriel, que son numerosísimas, en contraposición con el otro candidato y eurodiputado, que ha sido Juan Fernando López Aguilar, que no ha tratado temas canarios como sí ha estado tratando Gabriel. Gabriel se está preocupando del tema de la pesca con el tema del atún rojo, se está preocupando de las ayudas del POSEI, y ha sido la verdadera y real voz canaria en el Parlamento Europeo. Y eso es un motivo más para ir a votar al Partido Popular en estas elecciones. Y con lo que me pregunta, y para concretar en lo que me has preguntado, las reformas han sido muy duras, las reformas empiezan a dar frutos en España. Es verdad que más lento de lo que esperábamos, pero empezamos a ver la luz a la salida del túnel, y vemos ya un cambio de tendencia. Lo único que esperamos, y discúlpeme para que no me vuelva a cortar, lo único que esperamos del Partido Popular es que por una vez por todas ya esa recuperación llega a todos los ciudadanos, que es lo que esperamos. Bien, para que lo entienda la gente de la calle. Sí, por supuesto. ¿Se relajará la presión constante de los recortes? Hombre, lo de presión constante, los recortes se va a relajar. Lo que sí es cierto, y no me ha dado tiempo de comentar otros aspectos, hay otros aspectos económicos en los cuales se empieza a ver, hay más facilidad para acceder a crédito, y esa facilidad de acceder a crédito se está viendo en que cada vez se están creando un mayor número de empresas. Sí, pero no me ha contestado, dígame sí o no. Hombre, yo respondo como a mí me parezca oportuno, si no le parece a usted mal. Yo estoy haciendo una pregunta concluyente. Sí, claro, y yo le estoy contestando. ¿Se relajará la presión que tenemos en los recortes? Hombre, evidentemente el camino es ese, evidentemente. Bien, gracias. Hombre, yo creo que nosotros tenemos una carta de presentación. El Partido Socialista tiene una carta de presentación en Derecho y Libertad. Canario sí, por supuesto. A Juan Fernando López Aguilar, que bueno, que a lo mejor ha estado defendiendo las regiones ultraperiféricas, que yo sepa, es las Islas Canarias, sino objetivo número 1 de Europa. Y además ha estado muy implicado en lo que son las leyes, las directrices europeas
que afectan indiscutiblemente a Canarias, faltaría más. Vamos a ver, yo creo que votar al Partido Socialista es ver su carta de presentación, es decir, nosotros tenemos una carta de presentación que tiene que ver con los derechos y la libertad de los ciudadanos y la participación ciudadana. Creemos en una Europa participativa y para eso hay que cambiar las cosas. La Europa que está en estos momentos es la Europa de la derecha, la Europa que cree en los recortes, que a Europa le va mejor con los recortes frente a la izquierda que cree que a Europa le va mejor con el estado de bienestar social. Porque está consagrado que vivir bien, vivir con un Estado de Derecho, la sanidad pública frente a los recortes y la privatización que están totalmente programadas por la derecha europea hacia los países del sur, sobre todo hacia los países del sur, frente a eso creemos en lo público y en estado de bienestar. Nuestra carta de presentación, las leyes que hemos emitido... Isabel, de una cosa. ¿Qué? La pregunta era la misma para el Partido Popular como para usted. ¿Juncker o Schulz? ¿O Izquierda Unida o otros partidos? Porque Yo creo ¿qué es lo que vamos a ver, yo no voto a Schulz, yo voto al Partido Socialista en España. Pero ¿qué diferencia? Para las europeas. ¿Qué diferencia? Hombre, hay una diferencia ideológica claramente neoliberal por parte de la derecha de este país y de la derecha de Europa frente a las políticas de bienestar social que nosotros los socialistas abogamos y la izquierda en general. Creemos que la deuda lo están pagando los más pobres, que cada vez hay más ricos y más pobres, que esa brecha se acentúa, que la política de recortes no ha servido sino para empobrecer a los países del sur y que ya está bien. Y creemos que tenemos 500 millones de personas, insisto, tienen el poder de cambiar las cosas. Bien, muchas gracias, doña Isabel y doña Victoria. Desde luego hoy las he sometido a un tercer grado. A un tercer grado, no tanto, porque a mí me gustaría de otra manera. Pero les vuelvo a decir, ustedes, queridos televidentes, son los que este mensaje le va a ustedes, y ustedes crean su propia opinión. Y yo insisto que hay que ir a votar para que algo cambie en este país o en Europa, no en este país concretamente, porque el gobierno después del 25 va a ser el mismo. Y esperamos que se enmienden las cosas, pero lo que sí hay que enmendar es esa presión tan ilógica que tiene el Parlamento Europeo, que es ahora cuando hay que votar. Después no se me quejen ustedes. Les digo que el próximo debate será el 5 de julio con el tema reforma energética, la gran pesadilla de los españoles. Nada más. Señoras y señores, muy buenas noches a todos y gracias por estar ahí.